Hola a todos chicos, bienvenidos. Por cierto, estamos en directo en la otra plataforma. Aunque estoy por hacer multidirectos, ¿no? En la plataforma esta verde, morada, no puedo decir el nombre, ¿no? Bueno amigos, apoyar el canal como podáis. Si queréis que siga esto, si no, bueno, pues nada. Podéis apoyar por PayPal, comprando mis libros o dando like, suscribiéndose y compartiendo, ¿no? Comentando. A ver si el canal empieza a explotar, porque no termina de explotar el canal, ¿no? O sea, explotar es que tenga miles de visitas y bueno, es lo que hay, ¿no? Yo creo que veo que el Colombia no es un contenido que a la gente le guste, cosa que yo llevo años trayendo cosas colombianas, pero bueno, y yo creo que seguiré mientras mi economía pueda, porque al final este canal no me da dinero. Mi trabajo es un trabajo que no me da dinero, entonces algo tengo que hacer, amigos. Así que si queréis esto, empezar a apoyar pues nada, el canal va a desaparecer sin más. Así que bueno, vamos a ver esta historia colombiana del canal El Gran Historium. En el escenario más hostil, envueltos en la oscuridad y sometidos a una brutal adversidad, un batallón de soldados colombianos desafió todas las expectativas con una berraquera que parecía ir más allá de lo humano. Su valentía y determinación en el campo de batalla les valió un apodo que resonaría tanto entre sus aliados como entre sus enemigos. Con una determinación inquebrantable, un espíritu indomable y un valor incomparable en el campo de batalla, desafiaron todas las probabilidades y se convirtieron en los demonios de las trincheras, unas leyendas vivientes. Este es un espacio creado para los amantes de la historia. Yo soy el Gran Historium y sean bienvenidos a este viaje por el pasado. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte, con apoyo logístico y político de la Unión Soviética y China, tomó la decisión de invadir Corea del Sur con el objetivo de reunificar la península bajo un solo régimen, el comunista. Recordemos que en estas fechas el mundo estaba en los inicios de la Guerra Fría, una época en la que las dos grandes corrientes ideológicas se enfrentaban por la supremacía global, capitalismo versus comunismo. Ante esto, el 27 de junio de ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado a los países miembros, solicitando apoyo militar para defender a Corea del Sur en la guerra. Cuando esta petición llegó a los países de América Latina, la respuesta fue clara. Ninguno estaba dispuesto a enviar tropas a un conflicto que consideraban ajeno. Sin embargo, hubo una excepción. Desde el otro lado del mundo, en un territorio montañoso y exuberante, conocido por su riqueza natural, su café y su diversidad cultural, tomó una decisión pese a su difícil situación política y conflictos internos. El único país que aceptó enviar apoyo militar a Corea del Sur fue Colombia. En aquel entonces, la nación no era ajena a los conflictos bélicos. De hecho, atravesaba una de las épocas más violentas de su historia. Nuestro movimiento se suspende cuando veamos la cabeza de Orsina Pérez rodando por las calles de Bogotá. Marcada por el enfrentamiento entre facciones políticas y una inestabilidad generalizada. Pese a esto, Colombia tomó la decisión de participar en el conflicto de Corea del Sur, ofreciendo un batallón de infantería completo y un buque de guerra como parte de su apoyo militar. Sin embargo, en el momento en que se realizó esta oferta, el batallón aún no estaba conformado, por lo que se inició de inmediato el proceso de reclutamiento y organización, convocando a soldados, oficiales, tenientes y generales en todo el territorio nacional. Esta unidad recibiría el nombre de Batallón de Infantería número 1 de Colombia. El reclutamiento no se realizó mediante un llamado oficial ni obligatorio. El gobierno no anunció formalmente la participación en una guerra internacional. En su lugar, los oficiales recorrían los batallones del país con una simple pregunta: ¿quién quiere ir a Corea? Muchos soldados se ofrecieron voluntariamente, convencidos de que su labor se limitaría a patrullajes o misiones de seguridad. Sin embargo, lo que encontrarían en el campo de batalla supondría un arrepentimiento inmediato. Los voluntarios fueron trasladados a Bogotá, al Cantón Norte, donde recibieron un intenso entrenamiento militar de aproximadamente 12 semanas. Durante este periodo, muchos comenzaron a darse cuenta que esto era mucho más que simples patrullajes o vigilancias. Entendieron que iban a ser enviados a un conflicto grande. Algunos intentaron desertar, otros solicitaron su baja de las fuerzas militares. A mitad del entrenamiento, el coronel al mando reunió a los reclutas y les hizo una pregunta directa: ¿quiénes de aquí son voluntarios y quiénes no? Acto seguido, pidió a los no voluntarios que abandonaran la formación. Como resultado,
casi la mitad de los soldados presentes desertó. Muchos de ellos habían sido engañados o presionados por sus superiores para unirse a la misión, sin conocer realmente lo que enfrentaban. Finalmente, 5.062 hombres conformaron el batallón de infantería número 1 de Colombia. En aquella época, formar parte de las Fuerzas Armadas de Colombia era un honor inmenso. Para muchos jóvenes recién graduados del colegio, hacer carrera militar era un sueño. Demostrar su valentía y patriotismo en el campo de batalla era considerado la mayor prueba de honor. El 18 de mayo de 1951, el batallón de infantería número 1 de Colombia partió desde Bogotá hacia el puerto de Buenaventura, desde donde emprenderían su viaje marítimo hacia la guerra. Durante el trayecto, 25 civiles se sumaron voluntariamente al batallón, convencidos de que esta era su oportunidad de demostrar valentía y patriotismo. El 21 de mayo de 1951, las tropas llegaron a Buenaventura, listas para embarcar el buque de guerra, que había zarpado a California para revisiones meses antes, y ahora estaba listo para el combate. En alta mar, los colombianos mantuvieron su espíritu festivo, a pesar del incierto destino que los aguardaba. Aunque sabían que al llegar enfrentarían un riguroso entrenamiento militar antes de ir al frente de batalla, decidieron disfrutar el viaje a su manera. Durante la travesía, organizaron fiestas tradicionales, juegos, apuestas y competencias. Corridas de toros improvisadas, donde una persona representaba al toro. Su entusiasmo llamó la atención de la tripulación extranjera, quienes les preguntaban cómo podían estar tan alegres sabiendo que en pocas semanas estarían en el campo de batalla. El carácter alegre y resiliente de los colombianos contagió a los extranjeros, quienes terminaron uniéndose a las celebraciones. El 15 de junio de 1951, el buque colombiano finalmente arribó a Estados Unidos, marcando el fin del viaje y el inicio de la verdadera prueba, el entrenamiento para la guerra. Fueron sometidas a varias semanas adicionales de entrenamiento intensivo. Durante este periodo, adoptaron un lema que reflejaba su espíritu de resistencia. El entrenamiento debe ser tan duro que el combate parezca un descanso. Con esta filosofía en mente, la rigurosidad del entrenamiento alcanzó niveles extremos. Una vez completado el entrenamiento, el Batallón Colombia fue dividido en varios grupos para su despliegue progresivo en la primera línea del conflicto en Corea del Sur. Sin embargo, no fue hasta su llegada al frente cuando los soldados comprendieron la cruda realidad de luchar en una guerra extranjera. Para la mayoría, acostumbrados a conflictos internos, esta era la primera vez que combatían fuera de su país. Su primer gran despliegue fue en julio de 1951, en la batalla de Nori. Aunque los soldados estaban organizados en distintos grupos, todos se encontraban inmersos en el conflicto, brindando apoyo militar a Corea del Sur. La participación colombiana en la guerra se extendió por aproximadamente 4 años, un periodo en el que enfrentaron múltiples batallas y desafíos extremos en el campo de combate. El Batallón Colombia fue desplegado en las zonas más estratégicas y peligrosas del conflicto. Su participación se dio en un escenario de guerra marcado por la crudeza del terreno y las extremas condiciones climáticas. Las temperaturas invernales descendían hasta los menos 30 grados Celsius, congelando el equipo y dificultando la movilidad de las tropas. Además, el territorio montañoso hacía que los enfrentamientos fueran aún más desafiantes, obligando a los soldados a adaptarse a un tipo de guerra para el cual no estaban completamente preparados. A pesar de estas dificultades, los colombianos demostraron su disciplina y capacidad de combate desde el principio. En la batalla de Nori, donde fueron asignados a reforzar posiciones clave en el frente aliado. En esta batalla, los soldados colombianos defendieron con éxito su sector, demostrando su valor y resistencia ante los constantes ataques de las fuerzas norcoreanas y chinas. Hago esta breve pausa para decirte, si has llegado a esta parte del video, agradezco un montón que estés apoyando el contenido. Me apoyarías bastante dando tu like y suscribiéndote. Sin más interrupciones, continuemos con el video. Más adelante, en octubre de 1951, el Batallón Colombia fue enviado a la batalla de Old Baldy, una de las confrontaciones más sangrientas en las que participaron. Old Baldy, una colina de gran importancia estratégica, fue el escenario de brutales enfrentamientos entre las tropas de la ONU y las fuerzas chinas, que intentaban recuperarla a toda costa. Durante días, los colombianos resistieron ataques masivos, soportando el incesante bombardeo enemigo y los asaltos en oleadas. A pesar de las pérdidas sufridas, lograron mantener la posición hasta que fueron relevados por otras unidades aliadas. El desempeño del Batallón Colombia en Old Baldy consolidó su reputación entre las fuerzas de la ONU.
Su capacidad para soportar el combate en condiciones extremas y su disciplina en el campo de batalla hicieron que fueran altamente respetados tanto por sus aliados como por sus enemigos. Sin embargo, la prueba definitiva de su valentía estaba aún por venir. Un enfrentamiento en particular, donde se quedarían sin munición y tendrían que luchar cuerpo a cuerpo con machetes contra el ejército chino. Los convertiría en una leyenda viviente y les otorgaría un apodo que resonaría en la historia de la Guerra de Corea. Este episodio tuvo lugar en 1953, cuando el conflicto estaba en su fase final, y las fuerzas chinas intensificaban sus ataques contra las posiciones aliadas. El Batallón Colombia había sido desplegado en un sector clave del frente, encargado de defender una posición estratégica en las colinas cercanas al río Samichón, un punto crítico en la defensa de Corea del Sur. Las fuerzas chinas lanzaron una ofensiva masiva, con el objetivo de arrebatar la posición colombiana y abrir una brecha en las líneas aliadas. Durante horas de intenso combate, los soldados colombianos resistieron los embates del enemigo, repeliendo ola tras ola de ataques. Sin embargo, la desventaja numérica era evidente. Los chinos los superaban ampliamente en número y en artillería. A medida que la batalla avanzaba, las municiones de los colombianos comenzaron a agotarse. En ese momento crítico, en lugar de retirarse o rendirse, los soldados recurrieron a una táctica desesperada pero letal: enfrentarse al enemigo con machetes, bayonetas y combate cuerpo a cuerpo dentro de las trincheras. La brutalidad del enfrentamiento fue tal que los propios soldados chinos quedaron aterrorizados ante la ferocidad de los colombianos. La lucha se convirtió en un combate de resistencia y supervivencia, donde el Batallón Colombia utilizó cualquier arma disponible para mantener su posición. Los prisioneros chinos, capturados después de la batalla, confesaron que temían profundamente a los soldados colombianos, describiéndolos como demonios en las trincheras, debido a su resistencia inhumana y la violencia con la que defendieron su territorio sin importar la falta de municiones. Este relato comenzó a circular entre las tropas aliadas y enemigas, consolidando el apodo que llevarían con honor: los demonios de las trincheras. El heroísmo demostrado en esta batalla no solo reafirmó la valentía del Batallón Colombia, sino que dejó una huella imborrable en la historia de la Guerra de Corea. De los aproximadamente 5.100 soldados colombianos que fueron enviados a la Guerra de Corea, cerca de 4.150 lograron regresar al país. Sin embargo, este retorno no estuvo exento de secuelas físicas y emocionales. El conflicto dejó un saldo de 196 soldados muertos o desaparecidos en combate, y más de 400 resultaron heridos, muchos con lesiones permanentes. El fin de la guerra llegó con la firma del armisticio de Panmunjom, el 27 de julio de 1953, lo que puso un alto al fuego sin una victoria absoluta para ninguno de los bandos. A partir de ese momento, el Batallón Colombia comenzó su repliegue progresivo, siendo relevado por unidades de otras naciones aliadas. El último contingente colombiano regresó al país en 1955, marcando oficialmente el cierre de su participación en la guerra, un legado conmemorado en Corea del Sur. A pesar del tiempo transcurrido, la valentía de los soldados colombianos no ha sido olvidada. En la ciudad de Incheon, Corea del Sur, se erige un monumento en honor al Batallón Colombia, un reconocimiento a su sacrificio y a la huella imborrable que dejaron en la historia del conflicto. A más de 7 décadas de su heroica participación, la historia del Batallón Colombia sigue siendo un testimonio del coraje, la disciplina y la entrega de estos soldados, quienes enfrentaron un conflicto en tierras lejanas, sin más motivación que el honor y el deber. Su legado, muchas veces olvidado, merece ser reconocido y transmitido a las nuevas generaciones. Ahora te pregunto, ¿cómo crees que deberíamos rendir homenaje a estos héroes? Déjanos tu comentario y comparte tu opinión. Hombres valientes, sin duda, amigos. Hombres valientes. Para que luego digan: Colombia está lleno de hombres valientes, amigos.